Ya, estamos en vivo ya. Hola, mi nombre es Cristina Sánchez, soy de la Iglesia de la Gran Comisión y yo soy psicopedagoga junto a mi compañera Camila Honores, pero el día de hoy van a trabajar un poquito conmigo. El día de hoy, lo primero que vamos a hacer vamos a ver cómo podemos estudiar en nuestra casa, vamos a planificar una actividad, vamos a hablar también sobre el lugar, los materiales, si es que también existen factores negativos al momento de estudiar, cuánto tiempo de atención tengo y si es importante que nosotros tengamos break en la hora de estudio. La primera pregunta que vamos a hacer dice, ¿qué debemos hacer para estudiar en casa? Lo primero que vamos a tener en cuenta que para tener una buena actividad es planificar. ¿Cómo la vamos a planificar? Primero tenemos que planificar el lugar, donde tenemos que fijarnos muy bien del espacio que vamos a tener. Si nos damos cuenta, en la imagen muestra que tenemos un escritorio. Es primordial tener un escritorio que esté con varios espacios. Si no tenemos un escritorio, podemos usar una mesa o un lugar de que tenga espacio y que sea con una base sólida. ¿Por qué? Porque tiene que caer nuestro cuaderno, ¿cierto? También nuestros brazos, para que no se nos pueda caer un lápiz a lo mejor. También podemos ver de que nuestro lugar de trabajo tiene que estar ordenado, tiene que ser simple y no con tantas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros le presentamos a un niño pequeño nuestra mesa con mucho adorno o con muchas cosas, el niño ¿qué va a hacer? Se va a distraer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a sacar un lápiz, va a sacar el otro y así. Entonces es necesario tener los materiales justo y necesarios. Obviamente, antes de iniciar nuestra actividad, lo primero que tenemos que hacer es ya separar todos nuestros materiales que vamos a usar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a lo mejor tienen un solo lapicrafito y ese lapicrafito se le rompe la punta. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que parar la actividad, ir a sacarle punta a un lápiz y eso es minutos que se pierden y al niño que le hace que se distraiga. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una tele que está encendida y ahí le va a llamar la atención a la tele. Entonces también es necesario que cuando nosotros vamos a estudiar, lo primero que hay que hacer, hay que tener un lugar que a lo mejor sea todo en silencio, que no haya también como ruido, si están trabajando, em, o a lo mejor como el ruido de afuera, ahí habría que cambiar como el espacio de trabajo. Todo esto para que no se desconcentre el niño en la actividad. Ahora, una pregunta que muchas mamitas no hacen y es, no soy profesora, ¿quién podrá ayudarme? Y es donde vamos a empezar a trabajar y a dar unos tips. El primer tip es en cuanto al horario. Ahí dice, ¿en qué horario es preferible estudiar? Sabemos de que todas las personas tienen horarios de que a lo mejor la acomoda en la mañana, en la tarde, en la noche. Más que nada es de que cada uno elija su horario donde ella se encuentre libre. Pero no es recomendable, y esto se lo digo yo como estudiante, de que no estudien o realicen trabajo después del almuerzo. ¿Por qué? El almuerzo es la comida más fuerte en cuanto al día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Comemos y vamos a estar tan satisfechos que nos va a dar sueño. Porque es clásico que después del almuerzo uno ya como que, 5 minutos, voy a descansar un poco más. Entonces, si nosotros estudiamos justo a esa hora, ¿qué va a pasar? Vamos a como no rendir bien, ¿ya? Sino que, ¡ay, qué flojera! Ya más rato estudio y así. Entonces, es preferible no estudiar a esa hora. Lo otro es que
si en este caso son niños pequeños, el límite de horario en que pueden estudiar es hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya después muy tarde. Los niños ya su atención como que no va a estar completa, por decirlo así. Entonces no va a prestar la atención, no va a realizar la tarea como se debe. Entonces es más preferible a los pequeños después del desayuno o a la hora de las 11 de la mañana o a lo mejor a las 5 de la tarde. A esa hora es mejor. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo debe durar mi sesión de estudio? Y esta la vamos a dejar como incógnita porque ya les voy a decir. Ahora vamos a hablar sobre la actividad en sí. Hay algunas mamás que nos preguntan, ay, ¿cómo hago para explicarle a mi hijo sobre la tarea? O mi hijo no me entiende. ¿Qué hago yo? Lo primero que tengo que hacer antes de iniciar la actividad es decirle a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy vamos a trabajar en esto. Vamos a hacer de cuenta que son sumas. Entonces le presentamos la suma. Mira, hijo, el día de hoy vamos a sumar. ¿Qué es sumar? Es agregar o aumentar, que viene siendo lo mismo. Tiene que ser instrucciones claras y precisas. Vamos a invitar al niño a la actividad. No le vamos a presentar que, hijo, vamos a hacer una tarea, por favor, tú hazme caso. No, sino que vamos a presentar de una forma muy positiva, vamos a crear como un espacio donde el niño se pueda motivar a lo que va a realizar. Esto es para todos, para toda la edad. Ya, si es que nosotros, como tutor, estamos alegres, vamos a hacer de que la tarea pueda salir beneficiosa, ¿cierto? Vamos a la otra, durante la actividad. Cuando ya vamos a comenzar a hacer la actividad, como les mencionaba recién, tenemos que dar instrucciones simples y claras. Luego de dar las instrucciones, vamos a preguntarle si nuestro hijo entendió. Y si no entendió, nosotros volvemos a darle las instrucciones, pero de una forma más corta. ¿Por qué digo esto? Hay tutor o de repente un hermano que le enseña al otro de que le trata de enseñar, pero se da vuelta en lo mismo. Entonces, ¿qué hace? De que el niño se enrede. Es por eso que es necesario preguntar. ¿Entendiste? Necesito que te lo vuelva a explicar y así. Luego, cuando ya estamos, ¿cierto? Ya comenzamos a trabajar, debemos de recordar lo siguiente, que es muy importante. Adaptar el lenguaje acorde a cada niño. Este es la otra diapo, esa. Dice, recuerda que obviamente nosotros tenemos que adaptar nuestra forma de hablar con cualquier persona. No podemos estar hablando de la misma manera que le hablamos al vecino con que le hablamos a nuestro hijo pequeño o niño ya de 15 años. Tenemos que saber cómo llegar a ello. Al niño pequeño no podemos decirle, ya ponte a estudiar, tenés que hacer esto, esto, otro. No, no podemos decirle eso. Tenemos que estar como a su nivel y decirle, ya hijo, ahora vamos a trabajar, vamos a hacer esto y empezar a explicarle todo, porque eso lo va a hacer como una forma más entretenida. También otro punto es no comparar a tu hijo o hija con los demás. Hay veces de que se dice, ay, yo no sé por qué no entiendes, tu hermano cuando era chico, oye, entendía la primera. No, esas comparaciones no. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos aprendemos de una forma distinta y el ritmo distinto. Es por eso que no tenemos que comparar, porque también al niño lo que le va a hacer es de que se empiece a frustrar, que se empiece a poner como menor, va a decir, ay, no, es que mi hermano a lo mejor antes era así, ¿y por qué yo no soy así? No voy a querer hacer la tarea. Entonces, eso de comparar hay que quitarlo. Ahora necesito que vean esta imagen que voy a mostrar. Ya, todos conocemos a ese personaje que es de una película. Se las presento. Se llama Furia, el de al medio. Muchas veces cuando el niño o niña no presta atención o no está realizando la tarea como se debe, ¿qué hace el adulto?
Empieza, ay, es que, oye, oh, pero es que cómo no voy a entender, ay, pero es que esto otro. Entonces, como adultos debemos de ser capaces de autocontrolarnos. ¿Cómo eso? Si ya estamos muy frustrados, se nos ha quitado toda la paciencia que teníamos, tenemos que contar hasta 10 o hasta lo que sea necesario y decir, ya, voy yo a controlarme, porque estoy cansado, eh, a lo mejor llegué como mal del trabajo, pero mi hijo no tiene la culpa. La actividad que nos mandaron a hacer no tiene la culpa. Entonces voy a contar hasta lo que sea necesario para que mi hijo pueda rendir bien. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos que a gritar, a decirle a mi hijo, oye, pero es que cómo no voy a hacer bien la tarea, el niño se va a empezar a bloquear. Y el proceso de aprendizaje que él está teniendo también se va a bloquear. Entonces, ¿qué va a suceder? Se empiezan a activar señales de peligro. Entonces, en vez de que él tenga como un recuerdo lindo de cuando él estudia con la mamá, le va a dar miedo al estudio. Es ahí donde se crea como esa fobia, que no le gustan las matemáticas, que no le gusta el lenguaje, que no le gusta ninguna actividad a lo mejor en sí. ¿Por qué? Porque él no lo hace bien, se va a sentir menor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá en este caso o el tutor en este caso? Pasamos a la otra diapositiva. ¿Qué tiene que hacer? Es aprender a controlar la frustración. Tenemos que tener una actitud muy positiva, porque si nosotros estamos positivamente, como les mencionaba, cuando uno iniciaba la actividad, toda la tarea va a fluir bien. Va a haber un ambiente armónico, va a generar confianza entre el estudiante y usted, donde el estudiante no va a tener miedo de hacerle preguntas. A lo mejor el niño tiene muchas dudas y va a poder sacarla porque usted le entregó tanta confianza. Vamos a la otra. Dice, final de la... Lo mejor es esta parte. Yo creo que si usted necesita saber de que su hijo aprendió, esta parte es la primordial. Obviamente no digo que lo demás no sea importante, pero esta es como la guindita de la torta, donde aquí usted tiene que poner todo su talento más. Primero, si su hijo completó la tarea, tiene que dar refuerzos positivos. ¿Cómo es esto? Si usted necesita, o sea, si su hijo en este caso cumplió bien la tarea, independiente de que a lo mejor hizo una parte, porque no es necesario, en una sesión, no es necesario hacer toda la tarea. Si la tarea es muy difícil, podemos repartirla por días o por hora, a lo mejor por jornada. En la mañana vamos a hacer una parte, en la tarde la otra, y un poquito más tarde la otra. Pero siempre tiene que felicitarlo, siempre tiene que decirle, hijo, lo estás haciendo bien, siempre tiene que recalcarle eso. ¿Por qué? Porque su hijo se va a sentir importante, va a ser capaz de a lo mejor que le dé una tarea y, mamá, ¿sabes qué? Me dieron otra tarea, hagámosla. Entonces, él mismo va a estar contento porque usted lo premia. A lo mejor no solamente con dicho de felicitaciones, estupendo, como dice ahí, sino que ustedes también, porque su hijo lo hizo bien, usted lo premia con la comida favorita. O juegan a los juegos de mesa, a lo que él le gusta, no obviamente, no siempre dándole el gusto. También es importante en esta parte es realizar una retroalimentación. Usted le dice a su hijo, ¿qué aprendiste hoy? Y su hijo le dice, mamá, ¿sabes qué? Yo aprendí hoy día a sumar. Y sumar significa esto. Y usted le dice, ya. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Y ahí su hijo va a empezar a conversar, ahí se va a crear un diálogo. Después le pregunta, ¿qué es lo que fue como lo que más te costó? Y ahí comienzan a hablar y ustedes mismos se empiezan a retroalimentar. ¿Qué significa? Que es darle como un resumen de nuevo a la clase. Ahora la otra. Vamos a hablar sobre el tiempo de atención y descanso. ¿Es realmente importante esto? Vamos a verlo.
En la otra diapo nos muestra que sí es importante lo que es el tiempo de descanso. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos como media hora trabajando sin parar, eso hace de que el niño se fatigue, que ya le dé sueño, ya se aburra, que le dé hambre. Entonces es necesario de que hayan pausas. Por ejemplo, si es que el niño lo veo que está trabajando 15 minutos sin parar o 20 minutos sin parar, usted le dice, ya hijo, vamos a descansar, y en estos descansos vamos a respirar hondo, vamos a hacer respiración. ¿Para qué? Para una activación cerebral, donde vemos de que como nuestra atención se está apagando, como que ya era mucho estudio, y usted hace ese descanso y activa su cerebro en vez de ir bajando, va a empezar a subir, va de nuevo a tomar la atención que tenía desde el principio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Activación cerebral, que es poder respirar, poder hacer un poquito de ejercicio o poder ir a comer un snack. Snack significa comer algo poco, ¿ya? A lo mejor las nueces, los frutos secos, ¿cierto? Un poquito nomás, porque en este caso, si es que uno se va, dice, ya voy a descansar, me voy a ir a comer una chorrillana, una hamburguesa que va a hacer con el niño, después va a estar tan enguatado, tan satisfecho, de que después le va a dar sueño y no va a prestar atención. Entonces, ¿es importante tener los descansos? Sí. ¿De cuánto tiempo tiene que ser los descansos? Para mí, yo creo que lo primordial en una tarea que es simple, 5 minutos un descanso está bien, hasta 15 minutos. Ahora, si la tarea es, eh, es como más o menos difícil o requiere de mucha atención, o es muy larga en este caso, puedo hacer varias pausas y por un poquito más de tiempo. Vamos con la otra. La pregunta del millón, que dice lo siguiente. ¿Cuál es el tiempo de atención de un estudiante? Si nos fijamos en esta tabla, dice concentración de niños por edades. Nos fijamos en la parte donde dice edad. ¿Usted qué va a hacer? Va a buscar la edad de su hijo. Si la edad de su hijo no está aquí, significa que es de 12 en adelante. Por ejemplo, nos vamos a fijar en un niño que tiene entre 6 a 8 años. Su tiempo de concentración es de media hora, donde en esa media hora usted tiene que ser capaz de entregarle toda la herramienta, donde usted tiene que explicarle la tarea, donde usted tiene que desarrollar la tarea, donde usted tiene que hacer una retroalimentación. ¿Ya? También en esta media hora usted da las pausas. Es necesario dar pausa. ¿Para qué? Para que su hijo no se sature. Lo mismo pasa con los jóvenes en este caso, de 15 años, de 18 años, que están en la universidad. También es necesario que se den descanso. Y también que no sea tantos minutos porque uno ya como que le da flojera. Entonces, su atención y concentración es de 1 hora a los grandes, donde también tienen que ser capaces ahí de planificar su estudio, donde ellos puedan rendir bien y puedan realizar su tarea bien. Ahora, otra pregunta. Pasamos a la otra diapo. Dice, ¿cómo tener hábito de estudios para estudiar en casa? ¿Cómo vamos a tener un hábito? Es poner en práctica todo lo mencionado, todo lo que vimos en las diapos anteriores. 2, estudiar todos los días y a la misma hora. ¿Por qué? Porque un hábito se crea en 21 días. Entonces, si nosotros somos constantes, esto no nos va a ser tan difícil. Vamos a tomarle el gustito y nos va a ir bien. Después, cuando seamos un poquito más grandes, o qué sé yo, cuando ya estemos trabajando, vamos a tener el hábito de ser ordenados, de tener 1 hora para estudiar, para planificar algún trabajo, algún proyecto, entre otras cosas. La tercera es ser perseverante y disfruta tu estadía por la educación. En este caso,
uno tiene que ser perseverante. Muchas veces nos vamos a cansar porque, todos los días estudiando, a lo mejor, a lo mejor me voy a dar este día para descansar, pero siempre tenemos algo que hacer de actividad. Entonces, es importante no saltarse. Por eso, sé perseverante y disfruta tu estadía porque después echamos de menos todo lo que es el colegio, la universidad, el tema de estudiar y así. Nos vamos a la otra diapo. Dice, para finalizar le vamos a poner una pequeña frase de George de Evans. Dice, todos los estudiantes pueden aprender, pero no todos el mismo día, ni de la misma manera. Es por eso de que le invito a usted, mamita, a usted, papito, o el tutor que está al cargo del alumno, a que puedan tener paciencia. Enseñar de repente es cansador, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Si lo hacemos con amor y con perseverancia, vamos a poder entender el estilo de aprendizaje de mi hijo o la forma en que ellos puedan trabajar para que no se le haga difícil. Y asimismo, ustedes tienen que no se le haga tan cansador, porque sí existe de que el niño no le presta atención y usted, que usted también se cansa, que qué es lo que hago con mi hijo. Pero si usted entiende esta parte, a usted no le va a ser difícil. Y para finalizar, creamos una pequeña diapo, si necesita más orientación más personalizada, que sea un trabajo individual con su hijo. Ahí está nuestro contacto, está el contacto de Camila, su WhatsApp, su Facebook, y el mío, Cristina Sánchez Alfate, y mi WhatsApp para cualquier consulta, alguna duda o alguna inquietud. Así que espero que sea clara. Cualquier duda, háganlo saber al mismo WhatsApp de que se trabaja y nos estamos viendo. Muchas gracias.